La Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón ha recibido este miércoles la visita del consejero de Innovación y Nuevas Tecnologías, Modesto Lobón. El político ha podido conocer de primera mano las iniciativas de los miembros de AGE en materia de innovación. En Jóvenes Empresarios queremos que la Administración sea consciente de que no puede ser austera con los emprendedores que están innovando, es el futuro de las empresas. Estamos trabajando mucho con las nuevas ideas que de verdad presentan posibilidades de empleo y negocios que van a ser los que marcarán el futuro de los emprendedores de esta comunidad. A su vez, el consejero les ha transmitido los principales ejes de las políticas de su departamento. Hemos establecido un calendario de actuaciones que iremos desarrollando a lo largo del tiempo, en un principio en 3 líneas fundamentales. Primero, internalización, es decir, que se conozca realmente el mundo exterior. La innovación no tiene fronteras, los negocios tampoco lo tienen, por lo tanto hay que superar cualquier tipo de frontera local, nacional, europea, lo que haga falta. En segundo lugar, algo que es fundamental, que es fomentar la vocación empresarial e innovadora. Eso es básico porque sin vocación no hay ningún movimiento. Y en tercer lugar, una acción muy concreta que queremos explorar, solamente está en trámite de exploración, pero que nos parece interesante, es fortalecer la presencia y la actividad del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Aragón. A lo largo de todo el curso, AGE Aragón espera poder ir transmitiendo a las administraciones sus necesidades e inquietudes para el mundo emprendedor y empresarial.